Product Market Fit no solamente es un hecho de decir, oye, este producto es bueno para ese mercado. Yo siempre hablo que no es Product Market Fit, pero es Market Product Fit. Es entender para ese mercado cuál es el producto que realmente quieres. Hoy tengo como invitado a Sergio Almaguer, CEO y cofundador de Yaidu, una plataforma que automatiza los procesos de compras, cobros y pagos entre empresas, con el objetivo de mejorar su flujo de efectivo. A la fecha, Yaidu atiende a más de 800 clientes y procesa transacciones de más de 70,000 empresas por año. En 2021, Yaidu levantó una serie A de más de $20 millones de fondos de inversión como Paysten Partners, Monash y SoftBank. Y en 2022 se fusionó con Paystand, una empresa de pagos B2B de Estados Unidos. La empresa resultante de la fusión alcanzó el estatus de unicornio. Hoy Sergio y yo conversamos de cómo alcanzar Product Market Fit en servicios B2B. Si lo abres demasiado al mercado, al final tienes como requests completamente diferentes, pero si voy a enfocarme en este segmento. Inicial, entonces va a ser más recurrente el tipo de necesidades que te vas a ir encontrando, entonces tu producto le va a poder dar servicio a más clientes que tengan esa necesidad. Del momento correcto para lanzar un segundo producto. Y hubo como una hipótesis que teníamos en el equipo y era, oye, va a ser mucho más fácil si llegamos a vender un producto que ayude a vender que un producto que ayude a ahorrar. ¿Y de cuándo es el momento correcto para vender o fusionar tu empresa? Cuando el incentivo es solamente económico, ahí yo no creo que haga tanto de sentido. Sin más que agregar, los dejo con esta gran conversación con Sergio Almaguer de Yaidu. Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo inviertes tú y tu equipo en atención al cliente? En el mundo de las startups, donde cada segundo cuenta y cada cliente es importante, Zendesk se convierte en tu aliado perfecto. Es como tener un equipo de superhéroes de atención al cliente a tu disposición. Zendesk es una plataforma omnicanal que integrará todos tus canales de comunicación como WhatsApp, email y redes sociales en un solo lugar. Gestiona tickets, ofrece una gran experiencia, aumenta tus ventas, pero sobre todo, construye relaciones cercanas con tus clientes gracias a Zendesk. Como beneficio exclusivo por ser parte de la comunidad startupeable, podrás probar el CRM de Zendesk completamente gratis por 6 meses. Y si decides continuar, tendrás 15% de descuento en tu primer año de contrato. Lo mejor de todo es que Zendesk escala de acuerdo a tus necesidades. Desde la oficina prestada donde empezaste hasta la compañía global que quieres construir. Compañías globales como Slack, Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Empecemos por el origen. Me estabas contando que antes de empezar que Yaidu no es tu primer emprendimiento, es el cuarto, de hecho. Así que cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Pues bueno, fue una mezcla de como necesidad financiera y de también como esa necesidad de resolver como problemas o ver como oportunidades dentro del mercado. O sea, mis primeros 2 emprendimientos, de hecho, no fueron startups tecnológicas, fueron algo mucho más ligado a agencias que hacían temas de marketing digital, temas de sitios web, e-commerce, y poco a poco me empecé metiendo en el mundo de SaaS. Mi tercer emprendimiento, de hecho, fue la primera empresa que tuve ángeles atrás, algún tipo de inversión de venture capital. Esto, de hecho, fue en Europa, puntualmente en Suiza, y era una tecnología enfocada a advertising technology, o sea, ayudándole a los creadores a monetizar contenido. Y después de eso, o sea, la forma en la que llegué a Yaidu fue cuando estaba en Suiza. Conocí a los founders de una empresa que se llamaba Kiwi, que es un mobile point of sale, que estaba lanzando en México y estaba buscando a alguien para liderar ese lanzamiento en México. Entonces conocí a los founders de esta empresa en Suiza, llegué a México en 2015 y pues llegué justamente en la época en la que estaba llegando Rappi, que estaba, que estaba el tema de e-commerce realmente como avanzando con Amazon, etcétera. Entonces era un gran momento. Y desde que llegué a México y vi, oye, o sea, todo lo que pasó en estos 5 años que estuve fuera de México, dije, oye, tengo que lanzar algo acá. Y pues ya tenía la experiencia previa,
digamos, la experiencia fintech o de pagos con Kiwi, la experiencia de levantamiento de capital con la empresa previa. Me ha tocado trabajar con Microsoft, por ejemplo, en temas justamente de SaaS, en el equipo de Dynamics en Europa, en implementando Salesforce en GE, cosas así por el estilo en el pasado. Entonces, o sea, como que ya había tenido una serie de experiencias de aproximadamente unos 7 años antes de arrancar Jadu. Y ahorita pues ya llevo 15 años metido en el tema de emprendimiento, entonces sí es un caminito. Qué buena camino y curioso cómo se van conectando los puntos en torno a lo que has hecho en tu experiencia que lleva a Jadu. Y hablando de Jadu, a ver, el primer servicio, digamos, de B2B que ofrecen era una suerte de personal shopper, un concierge, ¿no?, de compras empresariales. Y a través de este servicio se dan cuenta que las empresas querían un lugar centralizado para gestionar a sus proveedores, lo que eventualmente los lleva a convertirse en la plataforma de compras empresariales. Lo interesante es que el cliente rara vez te va a decir la solución, ¿no? En este caso, oye, quiero una plataforma de procurement. Me imagino que hubo algún proceso de descubrimiento, algo hicieron que les permitió descubrir, oye, en verdad esto quieren. Cuéntanos cómo surge, digamos, esa idea. O sea, primero estábamos como en el servicio de concierge de compras, estábamos muy abiertos en el scope, entonces hacíamos realmente un poquito de todo. Traíamos todo tipo de clientes. Sin embargo, nos dimos cuenta que había ciertos clientes que se quedaban más tiempo con nosotros y fue más a partir de ese como análisis de datos, decir, oye, mira, esta empresa y esta empresa nos piden una vez por semana y llevan, no sé, 3 meses pidiéndonos seguido. Y las empresas que tienen este perfil son las que realmente quieren la solución que tenemos. Pero ¿cuál es la razón por la cual nos utilizan? Y nos dimos cuenta que en este caso específico era porque les podíamos dar acceso a diferentes proveedores en un solo lugar con una sola factura. Ellos llegaban y hacían nada más un pago y nosotros nos encargábamos de que todo quedara liquidado. Entonces, desde el punto de vista de centralización de procesos y esa parte como del convenience o de la facilidad de poder tener como todo unificado, obviamente fue que la propuesta de valor empezó a hacer sentido. No fue un hecho de llegar y preguntarle al cliente, oye, ¿qué quieres? Fue más de lanzar algo diciendo, oye, hay una oportunidad en este espacio. Después empezamos a descartar, ok, no queremos trabajar con estos clientes porque nos piden nada más una vez y nos piden cosas bien random. Entonces mejor vamos a quedarnos con los clientes que nos piden solo lo mismo y empezamos a definir una categoría que en este caso era todo lo que era servicios y productos ligados a actividades de oficina. Súper interesante. En este proceso que describes, ¿hubo algo que los anima a hacer doble clic en la data? Digamos, ¿estaban creciendo lento? ¿No estaban contentos con los clientes? Digamos, ¿qué dispara ese interés en vamos a meternos a entender realmente qué quiere ese cliente? Era un tema también como de decir, oye, ¿cómo hacemos que esto sea cada vez más escalable? ¿Cómo nos enfocamos más a un perfil de cliente para que las cosas que nos pidan sean parecidas? O sea, tiene que ver con eso. O sea, cuando hablamos de ese proceso como de product market fit, no solamente es un hecho de decir, oye, este producto es bueno para ese mercado. Yo siempre hablo que no es product market fit, pero es market product fit. Es entender para ese mercado cuál es el producto que realmente quieres. Si lo abres demasiado al mercado, al final tienes como requests completamente diferentes, pero si voy a enfocarme en este segmento. Inicial, entonces va a ser más recurrente el tipo de necesidades que te vas a ir encontrando, entonces tu producto le va a poder dar servicio a más clientes que tengan esa necesidad. Me encanta la idea de darle la vuelta y que sea market product fit, no al revés. Y hablando de eso, ustedes eventualmente lanzan un segundo producto llamado porcobrar.com, que era una solución ya no para las empresas que compran, sino para los proveedores. Exacto. Y leyendo la historia de Jadu, me suena que lanzan ese segundo producto en una etapa relativamente temprana de tracción del primer producto. O sea, todavía no, al menos de lo que leí, suena que no había despegado el primer producto. Cuéntanos un poco de ese contexto y cómo deciden que era el momento correcto para probar con un segundo producto. Es un momento bien interesante dentro de la empresa porque básicamente, nos dábamos cuenta que de alguna forma, el producto que tenemos de compras, al final de cuentas, el valor que estábamos ofreciendo era visibilidad, control, ahorro, y vender eso pues tiene como su propio ciclo de venta
y hubo como una hipótesis que teníamos en el equipo y era, oye, va a ser mucho más fácil si llegamos a vender un producto que ayude a vender que un producto y a generar más ingresos que un producto que ayude a ahorrar. Y dijimos, pues ya tenemos esta red de proveedores que ya trabajan con esos compradores, ¿por qué no empezamos a entender cuáles son como esas necesidades que ellos tienen y que podríamos trabajar con ellos? O sea, ya teníamos de nuevo como ese mercado identificado, que son los proveedores de nuestros compradores. Entonces ahí sí hicimos un proceso más como de discovery con el cliente y entender cuáles eran como las necesidades o el tipo de solución que ellos buscaban en ese momento. O sea, creo que un insight bien interesante que recibimos al principio fue de un proveedor diciendo, oye, me encanta tu herramienta, cuando era solamente la parte de compras, me decía, pero tiene un problema, o sea, yo nada más le puedo cobrar digitalmente a tus compradores, pero yo tengo otros 100 clientes, o sea, ¿cómo le hago para cobrarle también a todos esos diferentes clientes? Y ahí fue como que, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué no ayudamos a ellos a hacer algo en ese espacio? Entonces ahí, o sea, como no queríamos distraer al equipo tampoco, ahí nos aislamos, mis cofundadores y yo, Roberto, Guillermo y yo, y empezamos como a hacer un proceso de, sí, o sea, como de ideación, oye, o sea, ¿cuál sería el tipo de producto que podríamos estar lanzando por acá? Empezamos a hacer entrevistas con algunos de los proveedores, empezamos a sumar gente del equipo de ingeniería, y, o sea, poco a poco se armó como este grupito, que al principio era un experimento, se llamaba, o sea, le pusimos porcobrar.com y lo lanzamos como un independiente, porque ni siquiera sabíamos si iba a pegar y si iba como confundir así al resto del equipo. O sea, por eso fue que decidimos lanzarlo aparte. Y al final nos dimos cuenta que funcionaba mucho mejor que lo que teníamos y al final el enfoque sí fue mucho más hacia ese producto, porque nos dimos cuenta no solamente que se vendía más rápido, sino que también el espacio no tenía algo en ese lugar y nos permitió ser como first movers en esa categoría de SaaS. Me encanta esta idea de, es más, probablemente vamos a vender más rápido si es una herramienta que te ayuda a vender y no una herramienta que te ayuda a ahorrar. ¿Puedes describir un poco más eso? Porque creo que se conecta con esta idea del must have versus nice to have, ¿no? Que se suele hablar en el mundo de venture capital y startups, en cómo un inversionista evalúa una startup. Puedes quizás describir cómo el hecho de que el segundo producto te ayudaba a vender se reflejaba quizás en obviamente el ciclo de venta más rápido, pero también en que el mercado te jalaba a ti en lugar de tú ir a empujar al mercado. O sea, cuando tú piensas en B2B SaaS, siempre hay como un perfil de tu comprador, tu buyer persona dentro de la empresa, y ese buyer persona al final de cuentas tiene que tener como un budget disponible para poder estar haciendo algo. Y nos dimos cuenta que cuando hablábamos con equipos que tenían más budget, como los equipos comerciales, porque ya tienen presupuesto para publicidad, tienen presupuesto para contratar vendedores, o sea, ellos ya tienen como un presupuesto destinado para generar cierta cantidad de venta adicional. Entonces, cuando hablábamos un poquito más por ese lado, es donde la conversación era más ágil, porque tenían el presupuesto para invertir en algo. Del lado de compras, al contrario, o sea, su objetivo es ahorrar. ¿Te refieres a que no tenían una línea de presupuesto exactamente para tecnología, como se dice, de compras, por decirlo? Y de hecho, en general, el momento que arrancamos no era como que uno u otro tuviera específicamente tecnología, o digamos un budget específico para tecnología. Pero, digamos, la forma de conseguir budget es mucho más sencillo en un equipo que te ayuda a recuperar el dinero o agarrar el dinero que la parte de ahorrarlo. O sea, y también el caso de interno, o sea, es llegar y decir, a ver, cuántas, o sea, ya hablando específicamente de por cobrar, que al final lo que hace es te ayuda a automatizar todo tu proceso de cobranza. Era relativamente fácil llegar con las empresas y decirle, oye, ¿sabes cuánto te deben actualmente tus clientes? Y muchos ni siquiera tienen ni idea. Esa es la realidad. Entonces, cuando llegamos y les damos una herramienta que sacaba la información del SAT, veía todas las facturas emitidas que aún no estaban pagadas, o sea, era como, había como un journey de venta mucho más establecido. O sea, el argumento de retorno de inversión era más evidente del lado de cobrar, que estamos ligados a la venta. Y también teníamos un journey de venta también un poquito más establecido con un pain bien específico, que era ni siquiera saber a la gente cuánto le deben. Ahora, antes de JDO, todos esos procesos, digamos, empresariales que nos has descrito, tanto de compra como de cobranza, sucedían de manera, me imagino, manual, muy basadas en herramientas como bueno, correo, WhatsApp, teléfono. Y pues son múltiples procesos, ¿no? Has descrito facturación, pagos, conciliación. Al empezar a automatizar, ¿cómo mapeas el problema y cómo decides por dónde empezar, por dónde enfocarte?
al inicio. Siempre está esta frase o sea, de que hay que buscar cuál es el MVP, el Minimum Viable Product, y definitivamente sí hay algo de eso. Aquí creo que algo interesante a analizar dentro de este mapeo es dónde está ese momento en el que el cliente realmente puede capturar el valor. Este proceso como de value creation que arranca con o sea, cómo hacemos que el cliente pueda llegar a ese outcome. En este caso lo que les interesa es poder cobrar lo que le deben. Entonces, definitivamente hay como diferentes eventos dentro de este proceso, hablando específicamente por cobrar, donde tenemos por un lado el tema de la factura que tiene que generarse, tal vez el link de pago que tiene que enviarse, el recordatorio que de oye, no me pagaste, y el método de pago que está soportado en ese link. Y tal vez al principio solamente soportábamos un tipo de factura con un tipo de método de pago, con un tipo de recordatorio que era manual, le picaba así ya. Y después de eso, cuando empezamos a habilitar ese caso mínimo, donde sí llegas realmente a la entrega del valor, ahí sí poco a poco el mercado te va diciendo qué sigue por hacer. O sea, al principio no ofrecíamos realmente un tema de conciliación. Lo primero que nos dijeron, oye, ¿cómo hago para que esto se concilie? Oye, pues, y después ya te pones a identificar cuál es el valor monetario, digamos, de cada uno de los diferentes features que tienes. Y es donde ya lo has decidido un tema de roadmap. Sin embargo, si no te lanzas, o sea, ese es un gran error que creo que muchos emprendedores hacemos, y es el hecho de querer tener como el producto supuestamente perfecto antes de lanzarlo, y nos quedamos mucho tiempo desarrollando y luego lanzamos, y luego la gran sorpresa es que, pues, o sea, siempre tus planes desde el punto de vista de producto no salen exactamente como te los imaginas. Entonces, entre más robusto sea tu producto desde el lanzamiento, más difícil es maniobrar, y entre más pequeño, más fácil es también esa maniobra. Entonces, o sea, el hecho de ir como agregando funcionalidades poco a poco y irlas priorizando en base a la cantidad de revenue que va desbloqueando esa funcionalidad es un proceso que o sea, creo que al menos nosotros no conocíamos, y que ahorita sí puedo decir, oye, somos muy buenos en esa parte, porque también es súper importante saber a qué decirle que sí, a qué decirle que no solamente porque un cliente te lo pide hoy, tienes que hacerlo hoy directamente. O sea, cuál es como esa mínima cantidad de revenue lock, o sea, de desbloqueo de ingreso, que debería tener para justificar que una funcionalidad se haga. Porque algo bien interesante que pasa también es, por cada nueva funcionalidad que haces, te empiezan a pedir más cosas. O sea, y si tienes un producto que solamente hace como un tema, pues las cosas que te van a pedir van a ser siempre ligadas a ese mismo tema. Y eso pasa muy seguido en Product Founders, o sea, como nuestro equipo que teníamos background en ingeniería, que sabíamos desarrollar y todo eso, se te hace fácil lanzar cosas al mercado y luego terminas con un mar de requests, y esa priorización es lo más importante. Me encanta este framework o modelo mental de vamos a hacer esta funcionalidad si desbloquea tanto ingreso, ¿no?, dentro de los clientes. ¿Tenían un número? Danos un poquito más de detalle de cómo lo piensan. Sí, de hecho, al inicio no teníamos realmente eso, fue más como en base a tropiezos de decir, oye, desarrollamos esto y luego nada más este cliente lo usa y no lo logramos como poner. Entonces, el primer framework que hicimos fue, ok, ¿cuál es el costo de los ingenieros que van a estar desarrollando ese feature? No, pues es tanto. Ok, o sea, bueno, tenemos horas multiplicadas por salario, digamos. Exacto. O sea, entonces, bueno, este feature nos va a tomar, no sé, 2 meses de estos 3, 4 ingenieros, que va a costar X. Entonces el revenue unlock que vamos a estar haciendo tiene que ser al menos igual a esto, o el retorno de inversión tiene que estar en menos de 3 meses. O sea, mínimo una tercera parte del total. Y ya tú puedes jugar con qué tan agresivo quieres ser. O sea, porque van a haber momentos en el roadmap en el que vas a decir, oye, todo tiene que ser como dollar in, dollar out en el mismo momento. Si estás hablando de una empresa que está tal vez en una etapa donde está buscando como rentabilidad, independientemente de qué sea, pero también hay empresas que están buscando crecimiento. Entonces van a decir, bueno, voy a alargar ese tiempo de dollar in, dollar out, que no sea al mes, que sea a 12 meses. Entonces, una inversión que estoy haciendo hoy, siempre y cuando sea que se puede regresar. Pero entre más amplio sea eso, pues más riesgo y más posibilidad es de que hagas algo que nadie quiere. Esa es la realidad. Total. Siguiendo por este camino de producto que me está
gustando mucho. En software B2B, los inversionistas suelen medir el porcentaje de penetración o adopción de una solución en los clientes que compran este software. Digamos, ¿qué tipo de evolución de adopción vieron en Jadu y cuáles dirías que fueron las mayores barreras de adopción que enfrentaron? Pues mira, desde el punto de vista de, o sea, cómo medimos que una empresa realmente está como utilizando nuestro producto al 100%, es como ese gap entre el total de lo que una empresa vende y cuánto de eso que venden cobran con nosotros, y lo mismo del otro lado. ¿Cuánto procesan, digamos? Sí, o sea, como qué tanta penetración tenemos dentro del total spend o total collections de una empresa. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que realmente nuestro producto hace fit directamente con ellos. Y que se vuelve una herramienta indispensable, ¿no? Pues, para las empresas. Llega como cierto threshold en el que ya te vuelves indispensable y especialmente si no logras capturar el 100% o al menos más del 80% de una empresa, también estás como a riesgo de que otra empresa que sí lo capture todo te reemplace. O sea, creo que todos tienen que entender cuando hablamos de un producto, o sea, cómo realmente puedes como cubrir toda esa necesidad que es indispensable para que al final seas un no-brainer y un keeper, porque llega un momento en el que tal vez la empresa va a volver a revisar, oye, ¿por qué estamos teniendo esta herramienta para esto y esta herramienta para esto? ¿Quién nos puede tener todo? Y ahí Exacto. Es cuando empieza, o sea, donde también hay churn. Puede ser que diste un gran servicio, nunca hubo ninguna queja, pero solamente le resolvías 20% del problema. O sea, entonces, sí, y muchas veces caemos en esa como falacia en el producto en el que decimos, pues no, o sea, todos están contentos, tenemos un NPS súper positivo, todos, sí, pero ¿cuál es realmente el problema de la empresa? Y muchas veces no te haces realmente esa pregunta y al final termina causando ahí retos. Creo que el mejor ejemplo de eso es Zoom, ¿no? Que en pandemia todos lo empezaron a usar y en 2022 muchos lo cortaron porque, bueno, Google lo incluye. Sí. Hablando específicamente como de cuáles son como esos como blockers, qué es lo que nos impide realmente estar como tomando el 100%, tiene que ver mucho con el contexto previo de las empresas, de cómo trabajan cada una de ellas, porque si vienes de un contexto 100% manual y de repente tienes una herramienta que te centraliza todo, entonces es un poquito más fácil que una empresa que ya tiene una herramienta para una cosa y otra para otra cosa. Depende mucho de en qué etapa tomas al cliente y también cuál es el juego que quieres jugar con ese cliente. Te voy a dar como un ejemplo de dos extremos, el extremo más enterprise y el extremo más pyme. O sea, ahorita te hablé, las pymes tal vez muchas vienen de no tener como realmente algún tipo de software, o si tienen algo es muy manual. Entonces cuando llegamos nosotros 10 veces mejor que cualquier otra cosa que está ahí, entonces la adopción es más rápida. Y en la parte, cuando es más enterprise, no podemos llegar y asumir que el enterprise va a terminar utilizando todo de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, hay un layer dentro de todo ese flujo que sí podemos tomar al 100%, que puede ser en el lado de cobranza, es decir, todos los solicitudes de cobro van a salir con nosotros independientemente de dónde, y nos vamos a conectar como un layer de procesamiento de cobros a nivel cada factura enviada, donde vamos a habilitar todos los diferentes métodos de pago y no ocupamos que cambien su ERP por nosotros. Nosotros aprendimos a jugar con los ERPs. Esa parte de entender en qué segmento juegas y de qué forma es bien interesante. No me quiero meter tanto al tema de go-to-market, pero sí preguntarte cómo decidieron si enfocarse en enterprise o en pymes. ¿Se enfocaron en ambos en un inicio o optaron por uno u otro, ¿no? Creo que esto va conectado a la conversación que estábamos teniendo en torno al producto mínimo viable, porque usualmente una pyme está dispuesta a probar un producto quizás menos completo que un enterprise que ya tiene, como decías, un ERP, te pide integraciones, incluso de repente compliance, ¿no? Las certificaciones de compliance, que para una startup pues, que estás empezando suelen ser requerimientos más difíciles de cumplir. Sí, no, y de hecho, aquí algo interesante mencionar es, en este momento en Jadu tenemos productos para ambos lados. O sea, tenemos productos que dan servicio hacia las pymes y que también dan servicio hacia la parte enterprise. Y te puedo contar un poquito de cómo llegamos a eso. La realidad es que cuando nacimos siempre fue como más enfocado hacia la pyme, específicamente a lo que le llamamos la pyme sofisticada, que básicamente es esta empresa que, o sea, no es como el changarro que está manejando todo en efectivo y eso, sino que es los que
están facturando electrónicamente, que están pagando impuestos y que están creciendo y quieren como sofisticar su operación. O sea, que no quieren resolver el problema a costa de contratar más gente, sino que quieren tener como que todo estructurado. O sea, ese es como nuestro perfil. Y es ahí donde nació realmente todas las soluciones que hemos estado creando. Sin embargo, gracias a que empezamos a tomar cierto reconocimiento en el mercado, llegan corporativos y preguntan, oye, ¿puedo usar esto con ustedes? Obviamente cuando vas y lo ofreces te das cuenta que no hay fit 100%. Sin embargo, hay ciertos corporativos que pues son grandes marcas, son muy influyentes, con los que nosotros dijimos, oye, pues ahorita no nos vendría mal un proyecto enterprise donde podemos sacar como mucho más revenue y podemos desarrollarles algo un poquito más bespoke a ellos, siempre y cuando esté como ligado a algo que queremos dentro del roadmap. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a armar un equipo enfocado en la parte enterprise, donde de repente llega, o sea, nosotros teníamos ya identificados algunos items dentro del roadmap que tal vez no tenían como revenue unlock del que estábamos hablando previamente, pero si llega un corporativo y dice, oye, te pago tanto y me desarrollas esto, al final yo desarrollo eso y luego me puedo beneficiar de tener también parte de esas funcionalidades para el core product. Entonces... Como un segmento subsidiando al otro segmento. De hecho, esa es la forma en la que nació. O sea, nació más como un tema de, oye, no tenemos recursos suficiente para poder desarrollar esto o la justificación para hacerlo. Sí, para todos. Entonces, llega este cliente que quiere pagar por esa funcionalidad. Entonces sabemos que eso es algo que también podemos eventualmente aprovechar. Y de hecho, hasta la fecha, o sea, hoy seguimos teniendo un equipo enterprise y un equipo enfocado en la parte de SMBs, donde, por ejemplo, el nivel de sofisticación de nuestro producto de compras out of the box, o sea, es suficiente para una empresa mediana. De hecho, ahora ya no estamos yendo a pequeñas en este caso, en procurement ahí sí es hacia medianas, pero por ejemplo, cuando hablamos de portales de proveedores, el nivel de sofisticación de nuestro portal de proveedores ya es utilizado por grandes corporativos que están renovando todo su proceso de recepción de facturas, pagos a proveedores, habilitación de financiamiento, conciliación de información de entregas con órdenes de compra, cosas así por el estilo. Entonces, o sea, es un ejemplo de algo que estamos haciendo y también en por cobrar. Han llegado corporativos en verticales específicos donde decimos, oye, vamos a crear una versión de por cobrar para aseguradoras, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos una vertical enterprise para aseguradoras, y cuando lo desarrollamos, ¿qué pasa? Hacemos ese como go-to-market de vertical SaaS solamente para receivables o cobranza, digamos, del segmento de aseguradoras. Y ese playbook ya lo entendimos, entonces empezamos a decir, oye, ¿qué otros verticales son relevantes? ¿No? Pues ya sabemos que inmobiliarias, o sea, y ya estamos trabajando una vertical para real estate y entonces... Hay muchas como diferentes categorías, ahorita no voy a decir todas, pero cada una tiene como sus particularidades y sus sabores. Entonces agarramos a este cliente que termina siendo como un cliente que es una bandera para nosotros porque nos da un caso de éxito y nos da mucho insight y luego ese producto lo podemos llevar a esa vertical. Es como un tema de priorización multidimensional. Exacto. Porque llega un punto en el que pues tienes un producto que es out of the box, que sabes cómo se puede vender en cierto segmento, pero también hay oportunidades de revenue verticalizadas o en otra parte del mercado, donde si creas un modelo que permite hacer eso y un equipo que lo pueda hacer, al final terminas generando revenue streams adicionales, además de muchos insights de innovación, que es súper interesante. Yo la verdad me gusta mucho trabajar con corporativos por la cantidad de insights que también pueden estar trayendo, porque ya están tan avanzados y tan sofisticados que empiezan a ver cosas en el mercado, necesidades que muy pocos ven. Entonces te empieza a dar como esos golden nuggets y dices, oye, esto sí es cierto, no le había pensado y le sirve a todos acá. Está interesante también eso. Qué interesante. Esto me hace recordar algo que dice David Sachs, que es un inversionista conocido en Silicon Valley enfocado en SaaS, del fondo Craft Ventures, que dice, en SaaS es más fácil ir de pymes a empresas grandes que de empresas grandes a pymes. Que un poco suena ser el caso de Jadu, que mucho lo que hicieron en pymes les ha permitido construir pues para los clientes más grandes. Y la parte de ir up market, creo que o sea, no diré que es fácil, pero definitivamente creo que es más fácil ir up market que down market. Exacto. Sí. Porque ya tienes, pues cuando ya estás en el mercado más, pues empresas más grandes, ya tienes toda una estructura que es difícil cortar
pues ir a clientes con contratos más pequeños. Y en este proceso, algo que me queda claro, digamos, de todo lo que escribes, es que están constantemente, digamos que un prerequisito de hacer lo que me acabas de contar es una cultura o un equipo que constantemente está experimentando, pensando en cosas nuevas del producto, cómo le agrego esto, cómo le saco esto, hablemos con estos clientes. O sea, suena, digamos, cuando se habla creo que en Silicon Valley es muy común estas historias donde una empresa que empieza con un producto pequeño y a partir de ese producto pequeño expande, ¿no? Lo que le llaman el wedge, ¿no? El producto inicial o la punta de lanza, y luego expande a una solución mucho más completa. Hay múltiples casos así en Vertical SaaS, Lattice, Toast, en restaurantes. Creo que en Latinoamérica son pocos casos de compañías que han hecho eso todavía. Y porque creo que usualmente requiere mucho, es como si la compañía se está fundando cada vez de nuevo, porque son nuevos productos que estás poniendo encima de otro. ¿Qué cosas dirías que han sido clave para habilitar que pase esto dentro de Yadu a nivel de organización, de equipo, de cultura? Yo creo que tiene mucho que ver con esa actitud que tenemos a entender que estamos en un mercado muy como nuevo. O sea, América Latina como mercado tiene muchas necesidades, y que genuinamente nos apasiona la parte de poder estar creando estas soluciones que mejoren la persona de las empresas. O sea, yo estoy convencido que cuando te pones a ver el equipo de Jaduers, especialmente cuando ves la parte de producto y de ingeniería, o sea, es gente que no cualquier perfil de producto o de ingeniería puede realmente trabajar en Yadu, yo diría, porque el nivel como de exigencia y de estar como que buscando mejoras es constante. Y creo que tiene mucho que ver también con el perfil, en este caso, de los founders, porque al menos 2 de los 3 co-founders somos bastante técnicos. O sea, Guillermo y yo tenemos un background muy técnico, y esa parte como de siempre estar como entendiendo qué sigue es algo interesante. Además, también hay como una perspectiva de growth en todo lo que estamos haciendo, y cuando digo perspectiva de growth es justamente esta parte como de experimentación constante y de reinventarse y de estar como avanzando. Entonces, o sea, creo que hay como muchos puntos, pero creo que la cultura, como mencionas, es importante, y el hecho de que internamente todo lo vemos con una perspectiva de growth. Y creo que se dice fácil, pero es muy difícil de hacer, porque muy pocas empresas realmente creo que, vamos, es común ver una startup que la rompe con un primer producto. O sea, lanza un producto pues, y tiene product market fit, increíble, los clientes quieren el producto, pero es muy raro ver compañías que hacen eso múltiples veces en el tiempo, ¿no? Con distintos productos. Solamente es como se dice en el mundo de artistas, un one hit wonder, ¿no? Lanza un gran producto, pues crece, vende, pero ver compañías que luego lancen un segundo o tercer producto con el mismo éxito es bastante raro, y creo que, bueno, es un poco una de las razones del éxito de pues, grandes compañías como Facebook, Google, Amazon, que lanzaron múltiples productos en el tiempo. Y ahorita acabas de mencionar, o sea, esas empresas han lanzado múltiples productos en el tiempo, pero no todos los productos que han lanzado han funcionado. O sea, hay muchos que lanzan y que terminan matando. Yo te puedo decir también casos de productos que hemos lanzado que no han funcionado. O sea, pero no vas a tener un segundo o tercer producto que funciona si no tuviste un segundo, tercer, cuarto intento que no funcionaron, que luego llevaron a un segundo que sí funcionó. Y esa parte de estar como constantemente intentando, creo que es algo importante. Y de hecho, o sea, la pregunta aquí creo que sigue eso, que en qué momento como dejas de intentar y te pones más como a enfocarte en solo lo que tienes. O sea, creo que tiene mucho que ver con cómo el mercado está evolucionando. O sea, yo te puedo decir que hablando desde el punto de vista de Venture Capital, yo me daba cuenta que para poder llegar al tipo, digamos, de rondas que estábamos aspirando en ese momento, teníamos que estar como jugando en varios lugares para poder decir, oye, pues ocupo esta cantidad de, o sea, tengo ya todo esto armado, ocupo este capital para ejecutar ese tipo de go-to-market. Y al final de cuentas, lo digo con muchas cicatrices de guerra. O sea, hicimos muchos esfuerzos que al final terminaron siendo productos que tal vez en el papel se veían muy bonito, que tuvieron como tracción inicial, pero después cuando empiezas a ver el mercado, cómo está evolucionando, con otros players entrando, con competencia, todos metiendo billetazos para poder ganar clientes, costo de adquisición yéndose a las nubes. Entonces llega un punto en el que te dices, oye,
tengo que declarar derrota en esta batalla, me retiro y yo continúo por acá. O sea, es bien interesante, o sea, lo que vivimos por ahí entre 2020 y 2022, o sea, con tanto capital disponible para muchos y todos tratando de ir al mismo mercado, hicieron que fuera más caro conseguir clientes, más caro conseguir talento, pero también creó una abundancia de soluciones, para todos. Y está interesante eso, que pues, muchas se mantienen, muchas se terminan fusionando, muchas terminan desapareciendo y estamos en esa etapa ahorita como de consolidación después de tanto capital que hubo hace algunos años. Cuando piensas en esos productos que mencionas que lanzaron y digamos, fracasaron, ¿cuáles quizás fueron las razones en común detrás del fracaso? Esos errores en común que dices, miren, y cometimos estos errores. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Creo que en la mayoría de los casos tratamos de ir demasiado rápido. Creo que si hubiéramos tenido como una estructura donde pudiéramos realmente tener tantas bolas moviéndose al mismo tiempo, hubiera funcionado, pero la realidad es que no estábamos listos. Hubo un momento en el que, o sea, teníamos por cobrar, pero también, por ejemplo, hicimos el lanzamiento de un producto que, o sea, hoy sigue vivo, pero que en realidad está sin mucho crecimiento, que es la parte de Vendor Place, que es como una consolidación de AREP en la misma plataforma. Y eso es algo que originalmente lo habíamos lanzado como una estrategia de, ¿cómo se llama?, de adquisición de clientes, más como tirándole a la parte freemium, o sea, decir, bueno, te meto aquí y luego cuando veo que tienes cierta cantidad de facturas, tanto clientes y facturas que les envías, te obseleo por cobrar y lo opuesto, tanta cantidad de proveedores y tantas facturas recibidas o por pagar, te obseleo la parte de buyer. Entonces, es un ejemplo esa era como la hipótesis y yo sigo creyendo que tenemos que hacerlo, pero justo, o sea, estamos en un momento en el que sabemos que tenemos que seguir avanzando por donde ya tenemos algo recorrido. O sea, incluso ya en una empresa que tal vez está un poquito más madura, sabemos que tenemos esa como oportunidad de ir por ahí. Decidimos no invertirle los recursos que en su momento decidimos invertir para crear. Es un ejemplo. Y otro fue Picard, donde ahí, o sea, lanzamos un producto que al final terminó compitiendo contra, no sé, Clara, Mender, Tribal, Jeeps o todos esos diferentes players, que toda su empresa estaba ligada a ese producto. Nosotros lanzamos un producto que tenía muchas de las posibilidades, muchas de las características, pero pues era un proyecto dentro de una empresa que ya tenía otras cosas avanzando. Entonces decidimos, oye, estamos en como Red Ocean, con Red Channels, o sea, donde todos están como compitiendo por los mismos. Entonces vamos a reducir el esfuerzo de eso. Y hoy sigue activo desde la perspectiva de white label. Por ejemplo, ahorita le permitimos a terceros poder sacar su propio programa con lo que ya tenemos desarrollado, más como un modelo SaaS. Pero es un ejemplo de cómo un asset que ya tenemos desarrollado, es un producto que ya está armado, si lo reempaquetas hacia otro segmento con otro modelo, puede también crecer. Y eso por su cuenta hay demandas. Hay empresas que llegan y dicen, oye, yo quiero poder sacar mi propio programa de tarjetas y que se pueden beneficiar del software que ya tenemos desarrollado ahí. Sergio, hasta ahora hemos hablado del proceso de búsqueda de Product Market Fit de Jaidu y en esa línea sé que eres estudioso del modelo de 4 fits, que si no me equivoco es de Brian Balfour de Reforge, que habla de, no solo de producto y mercado, sino de canales y modelo de negocio. Así que me gustaría analizar el negocio de Jaidu desde ese lente. Pero primero, cuéntame, en qué momento estaba Jaidu cuando llegas al modelo de 4 fits y cuando lo entiendes, cómo impactó al negocio o a las decisiones que tomas en Jaidu. Sí, de hecho, o sea, llegó en la etapa en la que estábamos en etapa seed, o sea, éramos unas aproximadamente
20 personas en el equipo, o sea, nada más para que te lo imagines exactamente. Era una etapa en la que Jado arrancó en una casa en San Pedro de los Pinos, que al final la parte de arriba era donde vivíamos los founders y abajo era donde estaba la empresa. Y estaba justo en el momento en el que los founders estábamos por salirnos de esa parte de arriba para que toda la casa fuera oficina. O sea, todavía era como que bastante early, no había realmente como mucho fondo. Mucho a entender cómo lo que estábamos haciendo tenía un potencial real de llegar a un lugar más allá. O sea, parte de lo que te dice ForFits es, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo, para que tu empresa pueda teóricamente llegar a 100 millones de dólares de ventas, por ejemplo? No, pues ocupas conseguir a tantos clientes que paguen tanto, que te va a costar tanto adquirirlos, que les vas a estar resolviendo esta necesidad en específico y con este producto que al mismo tiempo se puede vender a ese precio. Entonces, o sea, el hecho de poder tener esa Market Product Channel Model Fit, todos unificados, te permite ahora así como ver que es como un baile de diferentes actores que están como moviendo constantemente. Fue bastante temprano y creo que eso también permitió, desde el punto de vista de planeación y de proyecciones de crecimiento, hacer como ese challenge de decir, oye, ¿realmente podemos llegar a eso? ¿En cuánto tiempo queremos llegar a eso? ¿Cuánto nos va a costar hacer eso? Ocupamos tanto dinero para poder llegar a esto. Y cuando llegas y también presentas esas proyecciones a un inversor y dices, oye, mira, hoy tenemos tantos clientes que generan tanto revenue, nos costó tanto hacerlo y queremos que esta empresa llegue acá. Y para que llegue acá, te lo voy a llegar en, no sé, 3, 4 años. Y para que llegue acá, hoy ocupamos tanto. Y yo sé que si tenemos tanto, podemos replicar esto que ya hicimos y llevar esto de A a B. Y en ese momento podemos hacer otra ronda de financiamiento a una evaluación de tanto crecimiento. Entonces hay un camino para allá. Entonces, cuando tú le muestras eso a un inversionista, también facilita mucho las conversaciones de levantamiento de capital, porque empiezas también a hablar un poquito en los mismos términos. Al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere un inversionista? Es cómo chingados le haces para poder llegar a una empresa que pueda vender más de X cantidad de dinero. Y muéstrame la forma y muéstrame no solamente la visión, sí, está muy bonita la visión, pero el cómo. También quiero entender el cómo y por qué se necesita esto. O sea, creo que cuando logras articular todo eso y se juntan las cosas, el mercado, el talento, los resultados, poco a poco se van. Y creo que el modelo de 4 Fits es un muy buen framework, ¿no? Modelo mental para poder contar esa historia del cómo. Me gustaría hablar del fit con el modelo de negocio, que es uno de estos 4 fits. Y he visto startups tratando a fuerza de empujar un modelo de suscripción B2B para empresas, porque es lo que los inversionistas valoran, ¿no? Todos quieren ingresos recurrentes. En el caso de Jado, ¿por qué SaaS era la mejor manera de monetizar? ¿Y qué has aprendido de software as a service como modelo de negocio? No diré que no era el statement de que SaaS es la mejor forma de monetizar. O sea, lo que yo diría es que nuestro equipo es especialmente bueno para temas de SaaS, okay. Y eso lo usamos en ese espacio, porque hay muchas formas de monetizar un producto que va desde el revenue que hay en los pagos, los servicios financieros, cosas que están como ligadas a lo que hacemos, y no quiere decir que no lo vayamos a hacer, solamente arrancamos con la parte de SaaS, porque es también lo que mejor sabemos hacer. Y creo que tiene que ver mucho con entender dónde tu SaaS realmente puede jugar y cómo hace fit con los canales de distribución que también hay. O sea, en esta parte como el Channel Model Fit, que yo creo que es de las más importantes, es de lo que te permite entender dónde vas a jugar y cuánto vas a ganar por jugar en ese espacio. Y te voy a dar como el ejemplo de 2 como canales que hemos como intentado. Por ejemplo, cuando hablamos de software contable en México, o sea, uno de los players con más market share es players como ContPaki, que tienen como años dando como software contable. Imagínate, si de repente una licencia de ContPaki te va a costar, no sé, $5,000 y es un one-time fee que alguien paga $5,000, luego llegas tú y le vas a ofrecer algo que va a costarle, no sé, $2,000 mensuales, van a decir, oye, es que no tiene sentido. Entonces, si tú quieres entrar por ese espacio, te vas a topar muy rápido con que tienes que buscar un modelo diferente, un modelo donde seguramente no termines ganando directamente por el SaaS, sino tal vez por los pagos y ganar una comisión de cómo les ayudas a cobrar, pero porque ya has establecido ese modelo para ese canal y eso ya existe. Entonces, si quieres montar en ese canal,
tienes que hacer que tu modelo se ajuste directamente a eso. Por otro lado, si te vas a otro espacio donde son más, digamos, players tal vez un poquito más sofisticados en mid-market, donde, no sé, empresas que usan SAP Business One, que usan NetSuite, cosas así por el estilo, o sea, ellos saben que la inversión que ya hicieron para hacer que su ERP salga a la luz es grandísima. Y además de eso, incluso después de haber hecho eso, todavía no pueden cobrar de forma digital. No tienen links de pago, no tienen cosas así. Hay un feed más fuerte con nuestro producto hacia ellos, porque es como, oye, pues ya le invertiste tanto, pues inviértele un poquito más y haz que ahora sí funcione, porque ahorita ni siquiera funciona. Entonces, o sea, nosotros siempre hablamos de cómo le damos superpoderes a los ERPs a través de nuestras soluciones. Y permitimos que ser como ese layer que funciona como por encima de ellos. Entonces, igual hay canales y segmentos de mercado en los que ya está un poquito más, donde ya las empresas ya hicieron una inversión en software y en tecnología, ya saben cómo se juega ese juego. Entonces, nosotros llegamos y nos sumamos y somos como un layer más por ese lado. Obviamente tienes a nivel producto los requerimientos de un cliente que es más sofisticado son más complejos que los de un cliente menos sofisticado. Entonces, cuando hablamos de todo ese fit, tienes que hacer que el producto vaya, ¿cómo se llama? Con las funcionalidades. Pero si de nuevo, cuando ves el mercado, mientras tal vez hay 5 millones de pymes, de las cuales 1.2 millones son pymes sofisticadas, acá tal vez solamente 500,000 empresas medianas y de las cuales tal vez solamente 10,000 o 20,000 han comprado este tipo de mid-market. Entonces te pones a ver, oye, mi mercado total acá es de 1.2 millones de empresas que les podría vender un SaaS out of the box, a un precio un poquito diferente, y acá tengo otro de 10,000, 20,000 empresas que ya tienen un ERP que lo puedo vender a este precio. Y si te pones a sumarlo, la realidad es que ninguno te da 100 millones. O sea, esa es la realidad. Entonces, por eso cuando hablamos de América Latina y ser como más creativos con los diferentes modelos, es súper importante entender eso, o sea, entender, hay tantas empresas que hoy están listas a comprar tu producto y es un número finito, punto. Y el máximo dinero que van a estar dispuestos a pagar es tanto, bajo este modelo de suscripción o bajo este modelo de revenue, de payment revenue o lo que sea. Entonces, yo me doy cuenta cuando hablo con founders que muchos no se hacen realmente estas preguntas. Dicen, no, es que el mercado es enorme, es un mercado de 20 billones. Ah, no, pues qué padre. Sí, no, sí, y es cierto, o sea, si hay millones de pymes, si es un mercado de billones o de trillions o you name it, pero después cuántos de esos realmente están listos a comprarlo, a qué precio, cuáles features están esperando, qué nivel de soporte esperan por ese precio que van a estar pagando y por esos features. Entonces, sí, o sea, el hecho de al menos teóricamente entenderlo y bajarlo y poderlo ver cómo las diferentes piezas juegan, te preparan para decir, sí quiero meterme a jugar a esa pista de baile y bailar ese ritmo. Quiero hacer doble clic en eso porque en mi experiencia creo que es similar a lo que mencionas, en el sentido de que, digamos, los números son difíciles que den para hacer un SaaS, un Software as a Service, pues de $100 millones, ¿no? De escala de Venture Capital para hacer un unicornio en Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, de Enterprise, cuando he analizado compañías que le venden a Enterprise, o sea, a corporativos grandes, son raros los casos de compañías cuyos contratos promedio son mayores a $100,000, ¿no? Y obviamente cuando hablas de corporativos, pues hay cientos de corporativos, miles a lo mucho. Entonces es bastante limitado. Probablemente tienes según Excel la hoja de posibles clientes. No hay millones de clientes, ¿no? Entonces si no les puedes cobrar un contrato de $100,000 a una empresa que factura pues, cientos de millones de dólares, está difícil hacer la escala de ese negocio. Y por eso, creo que por eso he visto a más startups que usan el SaaS como una puerta de entrada. Pero en verdad el negocio, digamos, grande viene de monetizar pagos, ¿no? El lado financiero, el lado fintech. ¿Estás de acuerdo con esto y cómo se ha visto esto en el caso de Jaidu? Me pregunto específicamente si para Jaidu, digamos, el negocio SaaS es de tamaño X, de cientos de millones o decenas de millones de dólares. Cuando le agregas todos estos servicios adicionales, pues, ¿cuánto más crece la oportunidad? Sí, pues mira, o sea, definitivamente pues si tú ves como los pitch decks de Jaidu, siempre estamos hablando de esos como 3 pasos. O sea, el paso 1 es el SaaS, y el SaaS como ayuda a capturar los flujos financieros, las facturas, la información de entrada y salida. El paso 2 es la parte de los pagos, que además de ayudar a potencialmente generar payments revenue,
te dan también certeza de que esos flujos realmente pasaron, o sea, de que, oye, que realmente, si tú haces la conciliación del pago, pues te das cuenta de sí, es cierto, pagaste. El paso 3 tiene que ver con, ahora sí, los servicios financieros. Si tú ya sabes que esta empresa vende tanto y paga tanto y en estos momentos sabes que hay estas oportunidades de originación de servicios financieros, y cuando hablamos, digamos, del revenue que hay en cada uno, en realidad el más grande es el tercero. O sea, cuando hablamos de eso, tú puedes hacer como un 2x o 3x de crecimiento cuando metes temas de payments revenue encima de SaaS, y un 5x a 10x de crecimiento cuando también le metes la parte de servicios financieros. Sin embargo, también algo importante, y esto es mi perspectiva, y por qué nosotros decidimos, y que por cierto también nosotros hicimos intentos en lanzar temas de servicios financieros que al final retiramos, y hoy tenemos alianzas con players que permiten hacerlo, pero hoy no representa una parte importante de nuestro ingreso a la parte de servicios financieros. Especialmente nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista como de diferenciación en cada uno de los diferentes aspectos en el SaaS, cuando tú desarrollas algo que es suficientemente bueno para entrar directamente a la columna vertebral de una empresa, es más difícil que te saquen. Y del lado opuesto, servicios financieros, es una guerra de tasas, es una guerra de, ¿cómo se llama? O sea, en realidad la diferenciación se convierte más como en un commodity. Creo que hablando más como de largo plazo, si lo ves como tener como primero las raíces de impuestos en el SaaS, después tener un tronco sólido con la parte de pagos y luego las ramas son los servicios financieros, yo creo que las ramas, si arrancas por las ramas, al final de cuentas, o sea, vas a tener que anclarte a algo. Y tiene un poquito más que ver con también el expertise de cada quien. O sea, hay empresas donde sus founders son expertos, son genios en temas financieros, y por eso entran y crean productos financieros y se anclan a otros diferentes ERPs o SaaS para poder distribuirlo. Y ellos se benefician directamente de eso, es otra movida. De nuestro lado, nuestro fuerte siempre ha sido la parte de SaaS, y es un negocio donde sabemos que podemos ganar, y estamos más pensando en ese como largo plazo, y ese negocio que de alguna forma puede mantenerse a través del tiempo, dando mucho valor, no solamente por la parte financiera. Totalmente, me hace mucho sentido lo que describes, y quiero utilizar esta discusión acerca del tamaño de mercado y lo que decías de que cuando sumabas el SaaS en las empresas no daba $100 millones de posibles ventas, para hablar de el tema de la fusión que tuvieron en Jadoo. Y antes de empezar la conversación, me estabas contando que crees que hay este discurso en el ecosistema de que todos tenemos que ser unicornio en el mundo de startups, y a veces un M&A, una fusión, combinarte con alguien, puede ser una mejor alternativa por distintas razones. Cuéntanos un poco cómo surge la conversación acerca de una posible fusión con Paystand, que es la compañía de pagos americana de la que hoy día Jadoo es parte, y cómo se conecta esto también con tus propias expectativas, ¿no? Me mencionabas que estabas en el proceso de levantar una serie B, ¿no? O sea, cuando estás dentro del mundo de Venture Capital, y especialmente en 2021, 2021, 2022, o sea, hay expectativas de, oye, o sea, ¿qué tanto tienes que levantar? ¿Cuánto? ¿A qué evaluación? ¿Cuándo? Etcétera. Entonces, y esas expectativas son como, o sea, el mercado entero está, o sea, tú ves otros players como avanzando también en esa dirección, y es como, oye, si este player levanta tanto, al final nos va a ser bien complicado poder competir contra ellos. Y también o sea, creo que era evidente para todos el mercado, digamos, el costo del dinero era muy bajo en ese momento, entonces era un buen momento para levantar. Entonces, literal, nosotros diseñamos como toda una estrategia pensando en, ok, vamos a hacer el anuncio de nuestra serie A, y vamos a empezar a hacer un levantamiento después o sea, justo inmediatamente después del anuncio de la serie A. Y la verdad fue que, o sea, nos funcionó. Teníamos un par de meses de trabajo previo al anuncio, donde está el anuncio y básicamente mi agenda se llena, donde tuve, no sé, 70, 80 reuniones en un periodo de, no sé, 3 semanas. De 6 a 10 diarias, imagínate. Entonces, en ese momento todos estaban como interesados. Obviamente empezó como a avanzar algo en esa dirección. Nosotros no teníamos como definido ni siquiera el tamaño de lo que iba a ser la serie B, pero te puedo decir que estaba llegando a o sea, ya directamente a un rango de una serie B grande, una serie B ya de unicornio, digamos.
Entonces, o sea, mientras estábamos en ese camino, o sea, obviamente hay muchas cosas que pasan dentro de ese espacio, y creo que uno de las racionales como más importantes que también es importante es cuestionarse como founder, es qué pasa después de una ronda de financiamiento y cuál es realmente el exit que también se puede estar teniendo. O sea, porque en ese momento tal vez sí iba a poder estar teniendo una ronda y más capital, pero al menos yo te puedo decir que en mi perspectiva el tipo de evaluaciones que estábamos recibiendo y que el mercado estaba recibiendo no tenía ningún sentido económico, y por eso hoy vemos tantos down rounds o empresas que no logran levantar otra ronda y terminan desapareciendo. Entonces es parte de lo que generó lo que estaba pasando todo en ese momento. Entonces si tú llegas y aceptas ese dinero a los términos que te están dando y eso, te das cuenta que tal vez vas a tener que estar trabajando durante los siguientes X cantidad de años buscando eventualmente poder estar justificando esa evaluación, llegando a tal nivel, y también llega un punto en el que un nivel de evaluación en el que tu único camino de salida realmente es una salida a la bolsa. O sea, llega un punto en el que, por ejemplo, si eres una empresa que vale entre 100 y 500 millones, es relativamente fácil de que alguien llegue, y no fácil, pero es posible que alguien llegue y te compre. Pero si vales más de 500, si vales más de $1 billón, ya los players que te pueden comprar se reducen. El universo de posibles compradores se reduce considerablemente. Ya eres demasiado cara. Entonces tu salida para poder dar liquidez a las acciones es la bolsa. Y cuando hablamos de casos de éxito de salida de la bolsa de empresas de América Latina, son bien poquitas. O sea, tienes que ser un Mercado Libre o un Nubank para poder estar teniendo el tipo de éxito que el founder también eventualmente se imagina o se espera. Obviamente hay muchos otros tipos de salidas a bolsa en diferentes lugares, pero o sea, el contexto es, vemos a muchos unicornios hoy que levantaron en esa época, y muchos de ellos están haciendo reestructura, muchos están haciendo como, o sea, han tenido o tendrán que hacer temas de down rounds para poder sobrevivir, o tal vez van a tener salidas a bolsa forzadas, a evaluaciones que tal vez no son las esperadas, cosas así por el estilo. Entonces ahora sí, cuando hablamos también como del camino de la fusión, nosotros llevábamos más de 3 años de conocer al equipo de Paystone, y algo que había pasado con ellos especialmente es que nos dábamos cuenta que teníamos una visión bien parecida. O sea, queríamos lograr como exactamente el mismo tipo de cambio en el mundo, y veníamos como direcciones diametralmente opuestas. O sea, Paystone había nacido en la parte de AR y estaba moviéndose hacia AP, estaban en empresas más grandes y estaba empezando a ir como un poquito para empresas más pequeñas de Estados Unidos. Nosotros habíamos nacido en la parte de procurement de AP, habíamos crecido rumbo a AR, estábamos de empresas pequeñas creciendo rumbo a grandes desde México, y ambos queríamos como lo mismo, a poder estar haciendo cosas de AR y de AP tanto en Estados Unidos como en México, y poder convertirnos como en ese estándar de pagos empresariales. Entonces, o sea, nos dimos cuenta de que a nivel visión queríamos lograr lo mismo, y ahí fue donde realmente empezamos a tener como esa conversión de, oye, ¿qué pasa si en vez de como de yo irme por ese camino, o sea, vemos la posibilidad de unir fuerzas? Y una vez que se abre esa conversación y empieza a ver como los detalles de que, oye, la verdad es que se ve bonito el futuro, hay muchas cosas padres que podemos hacer juntos, es donde ya termina haciendo cada vez más sentido, entre más detalle terminas. Como contexto para quienes nos escuchan, AR es por sus siglas en inglés, es cuentas por recibir, y AP es cuentas por pagar. Me encantaría entender un poquito la lógica más financiera de tu decisión, porque como cuentas, o sea, estabas teniendo conversaciones de una potencial serie B, y me imagino que ya se habían conversado algunos posibles números de la ronda, y por lo tanto con el número de la ronda puedes hacer un rango de evaluación, y a la vez tienes este posible M&A. Me pregunto, ¿cómo tomas la decisión? Uno era mucho más, quizás me pregunto, si levantamos la serie B es mucho más agresiva, el resultado esperado. En cambio, en la fusión, pues vemos que hay una chance mucho más probable de obtener una salida. Cuenta un poquito más de esa evaluación, que me imagino fue una conversación entre tú y tus socios. Sí, claro. O sea, del lado de la ronda, o sea, nosotros lo que teníamos que hacer eventualmente era, o sea, poder llegar a tener ese nivel de crecimiento para poder justificar esa evaluación, y no era algo que al menos viéndolo como en las proyecciones y sabiendo que tal vez las evaluaciones podían bajar a etapas como, digamos, estaban antes de COVID, por ejemplo, o sea, que nos iba a tomar
al menos 3, 4 años, como que poder estar como llegando a algo de ese tipo. Entonces es como un ejemplo. Y el otro camino, que es la parte de la fusión, o sea, nosotros sabíamos que la trayectoria de crecimiento de Paystan, o sea, y por la naturaleza del mercado de Estados Unidos, eventualmente iba a convertirse en una salida a bolsa. O sea, es más como un tema de cuestión de tiempo, porque es más natural que eso pase también en Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista financiero, es un tema como de acelerar la llegada del IPO a través de la unificación de esfuerzos. Y también hay otro tema que a mí me gusta mucho, que es desde el punto de vista de la narrativa hacia mercados y eso, y es como Paystan tiene como esta madurez ya en el mercado de Estados Unidos, estabilidad, revenue constante, pero cuando sumas esta capacidad de innovación y conocimiento local del mercado de América Latina a la experiencia que también ya tiene esta empresa en Estados Unidos, de repente tienes una oportunidad de land grabbing en América Latina que muy pocas empresas de Estados Unidos tienen. O sea, porque si te pones a pensar, empresas de Estados Unidos con productos de Estados Unidos que tengan realmente pies en América Latina, gente que realmente entiende América Latina y que pueda llevar esa como innovación y conocimiento de go-to-market hacia ese ecosistema, son bien poquitas. Y hay muchas oportunidades adicionales que también se pueden estar haciendo, que tienen más, por ejemplo, que ver con qué oportunidades hay hacia la parte de cross-border payments o cross-border financial services. O sea, si tú te pones a ver hoy todo lo que está pasando relacionado a los cambios en cadena de suministro, el tema de nearshoring, o sea, ¿qué empresas tienen realmente como productos SaaS que estén activos y utilizados tanto en Estados Unidos como en México para poder habilitar una red real, o sea, que realmente tengan como ese valor que va desde el SaaS, que continúa por los pagos, que termina en financiamiento? Entonces, o sea, cuando te pones a ver eso desde un punto de vista de mercado público, es, oye, tengo aquí una empresa que está basada en Estados Unidos, que tiene este historial de revenue, que conozco, que entiendo, que sé cómo se come, pero además tiene todo este coating y esta oportunidad y posibilidad de todo esto que está por allá. Entonces, eso obviamente es relevante tanto para Venture Capital como para temas de IPO. Entonces, esa como historia, tú preguntaste desde el punto de vista financiero, o sea, desde el punto de vista como de valor financiero, cuando tienes como la estabilidad de Estados Unidos, la madurez de una empresa que está por allá y la oportunidad de la TAM con gente que tiene el conocimiento, se convierte en una combinación bien emocionante. Totalmente. Y creo que dado el momento de nearshoring, ¿no? Y este incremento de conexión económica entre Estados Unidos y México, como que están corriendo una ola perfecta en términos de sucesos macroeconómicos, que se puede volver una historia muy atractiva para inversionistas públicos o de crecimiento. Sí, claro. Ahora, estoy seguro que te asesoraste bien en la transacción, que conversaste con otros emprendedores, otros inversionistas. ¿En qué casos dirías que no vale la pena fusionarse? ¿Cómo le recomendarías pensarlo a otro emprendedor? Creo que cuando el incentivo es solamente, o sea, como netamente económico desde el puro outcome que tienes como en ese momento, o sea, creo que si es una venta, es entendible. Si es una fusión, ahí yo no creo que haga tanto sentido, porque la fusión es, o sea, si bien de repente dicen que elegir a tu co-founder o elegir a un inversionista es como casarse, fusionarse yo creo que es 10 o 100 veces más casarse que... Pero ¿cómo haces para unir esas como culturas que ya se crearon en esas familias previamente? O sea, no, o sea, en realidad creo que el nivel como de complejidad desde el punto de vista cultural no es sencillo. Y en nuestro caso había infinidad o hay infinidad de como puntos en común y cosas que nos unen. Y aún así siempre salen como esas diferentes fricciones. Entonces no me quiero imaginar cómo es en casos donde es un hostile takeover, donde llega y alguien como que toma a alguien más solo porque el comprado no tiene alternativa, casi por el estilo. Sergio, para ir cerrando, antes de empezar a grabar, me decías que habías escuchado esta estadística en la comunidad de emprendimiento del TEC de Monterrey de que se necesita 3.7 intentos para emprender con éxito y que tú ibas por el cuarto, así que encajabas bien en esa estadística. Cuéntanos quizás del momento más difícil o la lección más difícil que te ha tocado aprender en el camino de JDO. Pues mira, creo que la más difícil tiene que ver con principalmente entender que el éxito, al final de cuentas, requiere fracaso. O sea, y el hecho de saber que lo importante es
estar como avanzando y caerse y levantarse constantemente. O sea, creo que aprender con mucho dolor, o sea, o sea, porque siempre cerrar una empresa o hacer que algo no funcione duele mucho, y de alguna forma el hecho de tener que de repente correr gente o perder clientes, o tú ir súper ilusionado con una propuesta y que al final la terminas perdiendo, o sea, todos los nos que recibes en el camino, digamos, manejar esa frustración, creo que de lo más importante. Eso es como desde el punto de vista como profesional dentro del camino de emprendimiento. Pero también hay otra lección bien importante desde el punto de vista personal, y es cómo esa como búsqueda constante de balance, que es bien difícil tener, porque tu vida profesional como emprendedor se mezcla por completo con tu vida familiar o con tus amistades o casi por el estilo. O sea, creo que el hecho de poder estar como constantemente sacrificando cosas para poder estar metido en el mundo de emprendimiento y entenderlo y como que internalizarlo es algo bien, bien complicado. O sea, creo que desde el punto de vista familiar, que tu familia como que entienda que esa es como tu naturaleza y que vas a seguir estando en el mundo del emprendimiento porque es algo que ya viene contigo. O sea, como que llegar a ese punto es importante. Y también desde el punto de vista como de amistades, o sea, la realidad es que es difícil encontrar también como amigos que entiendan realmente lo que significa ser founder. Por eso también creo que te comentaba esto previamente, la importancia de crear como estos como founder support groups, o como entre founders muchas veces nos ayudamos porque realmente entendemos lo difícil que es. O sea, como el libro de The Hard Thing About Hard Things. O sea, todas esas cosas que solamente los CEOs o solamente los founders entienden, porque les ha tocado vivirlo y porque es bien complejo tener como ese contexto. En el segundo ámbito relacionado a, digamos, el balance y tu relación con familia, con amigos, ¿cuáles son, digamos, quizás las decisiones más importantes que has tomado que te han permitido encontrar ese balance? Que nuevamente el balance creo que lo defines tú, ¿no? Yo soy un poco, digamos, yo creo en el balance, pero que uno lo define, no es el balance, es hacer X, Y y Z, ¿no? Sí, creo que es un tema o sea, creo que está en el clavo con esto, con que cada quien define el balance, y es un tema como más de alineación de expectativas. O sea, yo te puedo decir que en mi familia, o sea, yo tengo 2 hijos, una niña de 1 año, un niño de 4 años, y obviamente me gustaría pasar mucho más tiempo con ellos de lo que pasa actualmente. Uh-huh. Pero el hecho de decir, oye, de tal hora a tal hora voy a ser el mejor papá del mundo, de tal hora a tal hora voy a ser el mejor founder del mundo, y de tal hora a tal hora voy a ser el mejor esposo. Y, o sea, eso, el hecho de tú poder como definirlo y, o sea, por más que sea difícil como respetarlo, eso es lo que creo que al final te permite llegar a eso, como esa estructura que tú vas dando, y tratar también como de cambiarte ese chip y ese mindset bueno, o sea, es bien difícil de repente para mí poder llegar y estar con una sonrisa con mis hijos sabiendo que hay un mar de cosas que están acá, y obviamente, o sea, ¿qué hago? Pues trato de dejar al menos mi celular en otro lugar para saber que estoy como físicamente desconectado de eso y enfocarme, pero obviamente de repente se te va la onda y te pones a pensar en cosas que están pasando. Y lo mismo, o sea, yo tal vez puedo estar en una reunión súper importante con un cliente y de repente me llega una llamada de que mi niña está mal, o escucho a alguien llorando y te desconcentras. Es bien difícil. Si no me equivoco, fue Ben Horowitz a quien le escuché decir que emprender es el proceso de aprender a dominar tus emociones. Y creo que, o sea, es una como batalla constante, porque hay días en los que te sientes en control, pero también hay días que de repente todo pasa mal. Y por más que estés entrenado, o sea, termina la vida misma con su caos y con sus altas y bajas, te termina tirando al piso, y es bien difícil a veces, si no tienes como ese support group o esas como motivaciones, levantarse y darle. O sea, entonces, pero sí, o sea, definitivamente es fundamental, porque es bien difícil como mantenerse, especialmente desde el punto de vista del maratón que representa también el emprendimiento. Y yo creo que en ese punto exactamente los inversionistas, asesores, mentores pueden jugar un rol clave. Alguna vez escuché a un inversor decir, un gran trabajo de un inversionista es ser el modulador de emociones del emprendedor. Aunque cuando está abajo, decirle, oye, nunca vas a estar tan abajo, y cuando estás arriba tampoco te lo tomes, digamos, no te vayas de fiesta, no celebres, porque
vas a bajar eventualmente, ¿no? Entonces tratar de esas óndulas de emociones, un poco controlarlas para mantener más la calma y perspectiva. Sí, no, y de hecho te puedo decir que de los inversionistas con los que, o sea, desarrollé una mejor relación, fueron inversionistas que al final se convirtieron en mis amigos, o sea, y en personas de las que les puedo como contar cosas de todo tipo, porque en realidad o sea, emprender no es solamente la parte de la empresa, es todo lo que está pasando alrededor de la empresa, y hay muchas cosas que de repente no sabes ni siquiera con quién contar. Entonces, desde inversores, mentores, founders y gente que está genuinamente como interesada en el tema y en ese apoyo es indispensable. Yo estoy convencido que, o sea, por ejemplo, si hubiera lanzado Jadu sin mis dos co-founders, seguramente, independientemente de los skills, pero solamente el hecho de que al inicio todos los días nos veíamos y cenábamos juntos y hablábamos de lo que iba pasado en el día y o sea, porque literal vivíamos juntos. Eso creo que ayudó mucho a tener como ese grupo de apoyo, y después ya como comunidades de founders que hemos ido teniendo alrededor y eso, pero estoy convencido que eso es indispensable. Sergio, una pregunta final de cierre. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está logrando Jadu y Paystand juntos? En general, primero con Jadu lo voy a hacer, después lo voy a entrar hacia la parte de Paystand. O sea, Jadu desde antes de estar con Paystand, siempre ha tenido la visión de convertirse en el estándar de pagos empresariales en todo lo que es mercados emergentes. ¿Qué quiere decir el estándar? O sea, que al final de cuentas, cuando una empresa quiera pagarle a otra empresa o viceversa, que sepan que existe esta plataforma o esta herramienta que permite hacer el movimiento de dinero a cualquier lugar, y que al final ese movimiento de dinero termina hablando de forma correcta a todas las herramientas financieras y tecnológicas que requiera la empresa. O sea, que sea como ese estándar donde sabes que funciona y que todos los mercados emergentes, desde América Latina, África, Southeast Asia, o sea, todos esos espacios terminan logrando esto. Y esto mismo se suma también a parte de lo que es la visión de Paystand, que es poder lograr eso mismo, pero también desde una perspectiva completamente descentralizada. O sea, cómo podemos estar utilizando toda la parte de DeFi, cómo podemos estar utilizando los beneficios y las aplicaciones reales de blockchain para poder estar habilitando esto globalmente. O sea, cómo podemos permitirle a cualquier empresa poder estar haciendo esto sin la necesidad de depender de una institución financiera tradicional, sin depender directamente de un banco o sin depender directamente de marcas de procesamiento de pago con tarjeta. O sea, cómo a través de blockchain eventualmente podamos estar logrando esto. Entonces, ese es como poniéndole como un layer ahí de sueño adicional a la visión que ya traíamos también desde Jadu. Sergio, gracias por la conversación. Ha sido una charla increíble. Me he llevado muchos aprendizajes acerca de producto, de software as a service, así que creo que hemos podido sacar un poco de lecciones de todo tu trayectoria de aprendizajes en Jadu. Muchas gracias. Yo también la disfruté mucho y aquí encantado también de poder seguir colaborando hacia adelante. Un abrazo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.